Ok, muy bien. Y bueno, tenemos dos compañeros más que van a hacer tipo de memoria. Recordando un poco en la jornada del día de ayer, miramos de forma histórica, ¿sí? Cómo la tabla periódica ha ido evolucionando conforme al tiempo, ¿sí? Y de qué forma también algunas relaciones que algunas personas han ido haciendo, y esto incluye matemáticamente, por ejemplo, las triadas de Dobereiner, este, hacía la relación, ¿verdad? En cuanto a las características y el promedio que hacía con los elementos, ¿sí? Luego también las octavas de Newlands, en el cual se comportaba cada ocho elementos, ¿sí? Espérenme, denme un momento que necesito el libro, permítanme. Perdón. Siempre recordarles, ¿verdad? Que la página 90 y... En la página 98 y 99 tenemos la tabla periódica para que puedan, para que la podamos ir utilizando, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, voy a presentar ya con la introducción un poco, recordando un poco de la jornada del día de ayer. Voy a presentar déjenme ver dónde está. Okay, bueno, tenemos aquí. En esta jornada vemos la clasificación moderna de los elementos químicos. Habíamos abordado un poco la tabla periódica de forma histórica, por ejemplo, la jornada de ayer, como les decía, de Bereiner, Newlands, cada uno hizo su propuesta de cómo ordenar la tabla periódica, ¿sí? Entonces, fue posteriormente un ruso, Dmitry Mendeleev, quien hizo un enfoque un tanto diferente, que incluso dejó el espacio para que nuevos elementos pudieran ser organizados también, que incluso no se tenía conocimiento de ellos, y no se habían descubierto y no se habían puesto en la tabla periódica. Dejó los espacios. Muy, muy previsor, muy innovador y muy, ¿cómo decirles? Muy genio, Mendeleev. Bien, entonces, ahora lo vamos a ver de esa misma forma. La forma como está ordenada, cómo es la forma más aceptada en la actualidad. ¿De acuerdo? Entonces, indicador de logro, representa, describe e interpreta la estructura general de la tabla periódica moderna, grupos o familias y periodos. Bueno, igual continuamos con nuestro contenido socioemocional, recordando y conmemorando a la madre, ¿sí? Y tenemos lo siguiente: sin mayor explicación, el primer contacto con el mundo es a través de la madre, y por eso continuamos celebrándole en esta semana, recordando a las madres, ¿sí? Siempre, siempre recordando a las madres. Bien, vamos a ver. Veamos, dice, ¿a qué nos referimos con número atómico? Si vamos a la página 98 y 99 de su libro, tenemos ahí en el recuadro mayor
tenemos, déjenme ver, esta es la de Mendeleev, ¿sí? Aquí están ordenados, dejó incluso el espacio, como les decía, ¿verdad? Pero quiero ver el de... Déjenme ver. Bueno, voy a aumentar este tamaño porque no encuentro, tengo una imagen en la cual vamos a ver a carbono, pero así muy rápido, ¿sí? Ustedes en la página 98 y 99 tienen a boro, el elemento boro, y que en esta parte de aquí dice el número atómico, ¿sí? Está el nombre, está el símbolo y está la masa atómica, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué podemos decir en relación al símbolo? Sí, se tienen que aprender los elementos, al menos los elementos representativos, y reconocer su símbolo. Entonces, vemos aquí que tiene una letra mayúscula a la izquierda y una letra minúscula a la derecha. ¿Sí? Cuando hay una letra mayúscula y una letra minúscula, ellos están conformando un mismo símbolo, es un elemento, ¿de acuerdo? Ahora, veamos aquí. Bueno, aquí no aparecen los símbolos, pero en su tabla periódica, fundamentalmente lo que tienen, en el que tienen en el libro, lo que sí aparece son los símbolos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí cuando se está representando las octavas de Newland, ahí tenemos los diferentes símbolos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Miren, ahí dice M mayúscula, G minúscula, ¿sí? Aquí, en este caso, tenemos únicamente la B, como el boro. Este es el boro. Carbono, nitrógeno, oxígeno. Ok, aquí únicamente se está representando por medio de una sola letra. ¿Sí? Vean, tenemos boro y tenemos berilio. ¿Cuál es la diferencia? Permítanme, perdón, el recuerdo. ¿Cuál es la diferencia y cómo vamos a reconocer que esta B es de berilio y aquí es de boro? ¿Sí? Siempre, cuando se trata de dos elementos diferentes, en este caso tiene la B, ¿sí? Y una I minúscula. Si tiene ambas, la mayúscula y la minúscula, ese es un elemento. Si tiene solamente una letra mayúscula, es otro elemento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos carbono. ¿Sí? Es únicamente una C mayúscula. Tenemos en este otro ejemplo, tenemos en este otro ejemplo una C y una L. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos ahí? Tenemos cloro. ¿De acuerdo? Aquí tenemos también otra C. Miren, una C, otra C, otra C. ¿Qué es lo que va a estar diferenciando en relación a su símbolo? Que tanto cloro como calcio tienen a la derecha una letra minúscula y eso nos está indicando que se trata de un símbolo diferente. ¿De acuerdo? Aquí tenemos silicio y azufre. ¿Ya? Aquí tenemos hierro, bueno, no tenemos flúor, bueno, aquí tenemos flúor y aquí tenemos hierro. Y noten ustedes que esta F, simplemente F, tenemos flúor, F y tenemos a hierro. Veamos, aquí tenemos, vean, aquí tenemos una mayúscula, una minúscula, una mayúscula, una minúscula, inician con M, pero la segunda, la minúscula, cambia. Aquí tenemos entonces, fíjense que estos dos elementos, hay mucha gente que los confunde cuando los mira en una fórmula química, que eso lo vemos la siguiente semana. Entonces, por esa razón, vamos a enfocarnos en este momento en los símbolos. Y pueden observar ustedes MG,
Y si se van a su tabla periódica, el número atómico es el 12, ¿sí? ¿Cómo decirles? El nombre es magnesio, ¿de acuerdo? Magnesio. Y ahora tenemos este MN, y MN tiene 25 protones, es decir, su número atómico es 25, y su nombre es manganesa. ¿Sí? Ahora, diferencia entre ellos, pues el número de protones es el primer dato que nosotros vamos a estar comparando entre un elemento y otro elemento. ¿Sí? Número de protones. Ese número de protones es lo que nosotros habíamos mencionado antes. Voy a bajar un par de páginas en lo que se refiere a número atómico. ¿De acuerdo? Bien. Cuando hablamos de número másico y cuando hablamos de masa atómica, lo que nosotros estamos relacionando es el número de protones y el número de neutrones. ¿De acuerdo? Ok, vamos a ver ahora nuestro organizador gráfico. Vean, esta es la tabla periódica que ustedes tienen en la página 98 y 99. ¿Sí? Este es el boro, como se está indicando. El símbolo, ¿sí? En cada recuadro hay algunos datos importantes. Número atómico, que en este caso es 5, está acá. Su masa atómica, que en este caso es 10.8, si lo aproximamos en algún momento para hacer algún tipo de cálculo, lo podremos aproximar a 11, ¿sí? Pero ahí tenemos el símbolo, tenemos el número atómico, que indica el número de protones, el número másico, que es una relación, ¿sí? Una relación. Esa misma es la relación del número másico. ¿Sí? Número másico, recordamos, que es número de protones más número de neutrones. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos aquí, vamos a ver, hagamos el siguiente ejercicio. Tenemos que, si este es el número másico, ¿sí? Si este es el número másico, digamos que el número másico es 11, aproximémoslo porque el número másico, recuerdan ustedes que es un número entero, entonces el número másico menos el número atómico, ¿qué estaba indicando el número atómico? Lo teníamos en las clases anteriores, ¿qué es lo que estaba indicando? El número atómico está indicando el número de protones. Entonces, el número másico menos el número atómico nos da como resultado el número de neutrones. Entonces, 11 menos 5 es 6. En este caso, boro estaría representando un átomo con 5 protones, 6 neutrones y 5 electrones. ¿De acuerdo? Bueno, describo un poco sobre la tabla periódica que tenemos ahí representada en las páginas 98 y 99. Y dice, como podemos apreciar en el organizador gráfico, la tabla periódica está ordenada en filas y columnas. Durante esta jornada podemos comprender qué significa cada una de las líneas verticales, o sea, las columnas, y las horizontales, es decir, los periodos. ¿Sí? En jornadas anteriores le habíamos llamado niveles de energía porque hacíamos referencia al átomo de Bohr, ¿sí? Que eran las diferentes líneas concéntricas. Pero ya, como estamos viendo la tabla periódica moderna, ya no le vamos a llamar niveles de energía, aunque eso es lo que está representando. Le vamos a llamar periodos. Periodo, este sería el periodo 1. Entonces el periodo 1 solamente tiene el hidrógeno y el helio. El periodo 2 tiene litio, berilia, boro, carbono,
nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. ¿Sí? El periodo número 3 tiene sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y argón. ¿Sí? Y así. Entonces, ahora bien, dice que está organizado también, está organizado en filas, que son los periodos, y en columnas que van a ser grupos. ¿Sí? Van a ser grupos o también se les puede llamar familias. Y leemos lo siguiente. Los grupos de la tabla periódica se encuentran distribuidos en las columnas o bloques verticales, tal como se observa. Los grupos se identifican con números romanos que además se les llama familias. Existen diferentes nombres en la tabla periódica que permiten mejor su comprensión. Bueno, la forma convencional de utilizarlas es por medio de los grupos y su respectivo numeral romano. Es decir, grupo 8, por ejemplo. ¿Sí? Grupo 8, al poderlo observar en la tabla periódica, estamos hablando de los gases nobles. ¿Sí? Estamos hablando de los gases nobles. Grupo 1 romano. En ese caso estamos hablando de la primera familia, y la primera familia es donde pertenece el hidrógeno, donde pertenece el litio. ¿Sí? Y le pongo la tabla periódica, ¿sí? Tal como lo acabo de mencionar. Entonces ahí observen un momento los periodos y las familias o grupos. Bien. ¿Qué características logran observar en la tabla periódica? Puedo levantar la mano, mover, esta tabla está en la página 101 de su libro. Ahora voy a dejar de compartir un momento la pantalla de la tabla periódica y nos vamos a enfocar entonces en la página 101 de su libro. Bien, ¿qué pueden observar ustedes en la página 101, la tabla periódica, tal como lo habíamos mencionado en la parte del texto que ahí teníamos? ¿Quién quiere participar? Vamos, ánimo, los motivo a que participen. Muy bien, Marcela, gracias. ¿Qué observó? Disculpe, profe, es que mi computadora se quedó sin conexión por un rato y me sacó de la reunión, así quería preguntarle de qué estaba diciendo antes. Muy bien. En la página 101 de su libro, ¿sí? Hay una tabla que está dividida en filas y columnas, ¿sí? Tenemos las filas y las filas tienen a la izquierda números cardinales, ¿sí? Y en la parte superior tienen números romanos.
Entonces, a los números cardinales los conocemos o los vamos a mencionar como periodos, ¿sí? Y en la parte superior tenemos la identificación de los grupos y los grupos los vamos a tener organizados por perdón, los vamos a tener organizados por números romanos. Ahorita le voy a compartir nuevamente la imagen. Puede observar que en la parte superior están los números romanos, ¿sí? Eso hace referencia a las familias, ¿de acuerdo? Familias o grupos. Ese es el nombre que se les va a dar. Ahora, cuando hablamos de familias, hay una condición, ¿sí? Al hablar de familias, fundamentalmente nosotros debemos mencionar el nombre real de la familia. Ahorita le explico de qué forma. Déjeme ver, está... Bueno, no lo logro encontrar en el libro, pero lo vamos a ver posteriormente ahora. La familia 1, ¿sí? La familia 1 se llama metales alcalinos. La familia 2 se llama metales alcalino-térreos, ¿sí? La familia 3, se llama simplemente térreos, ¿sí? La familia 4, 5, 6, bueno, cada familia tiene su propio nombre. Ya los vamos a ver de una forma más detenida. Y tenemos los periodos, y los periodos están representados por los cardinales, números cardinales, ¿de acuerdo? Profe, se acaba de silenciar. Sí. Vale, ahora era para mientras pasaba esta parte. Bien. Ahora, como ustedes pueden observar, hay 3 zonas en la tabla periódica, ¿sí? Tenemos los elementos representativos, como la zona A, y en estos elementos representativos, tenemos los primeros dos grupos, es decir, 1A, 2A. Esos son los primeros representativos. Luego tenemos también los representativos C. En los representativos C, nosotros tenemos de 3 romano A al 8 romano A. ¿Sí? Entonces los representativos en general podemos decir que son todos aquellos grupos que tienen la letra A. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces tenemos 1A, 2A. Estos dos grupos son representativos. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A también forman parte de los representativos. Esto es muy importante conocerlo porque la tabla periódica, como ustedes la pueden observar, también tiene una zona que se llama la zona B, que son los elementos de transición. ¿Cuáles son los elementos de transición? Vean, son todos estos. Tenemos 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. Vean que hay tres grupos completos que forman el 8B. Está 1B, está el 2B. Está un poco diferente, precisamente por esa razón, a todo el conjunto de romanos A se le llama representativos. Y todo el grupo de romanos B se
se le llama elementos de transición. Y tenemos estos de abajo, sí, estos de abajo, a los cuales se les llama elementos de transición interna, porque están ubicados aproximadamente por acá y tienen características muy similares a dos de los elementos que están ubicados por acá, que se llaman lantano y actino. Esos son los nombres de los elementos a los que más se parecen. Precisamente por esa razón, a todos los que están en el periodo superior, en este periodo de acá, ¿sí? Se le denominan lantánidos, porque se parecen al lantano. Y a todos los que están abajo se les llaman actínidos, porque están precisamente parecidos al actino. ¿Sí? Bien, ahora, bueno, aquí está esta parte que ya les había mencionado y aquí están las características de este recuadro en el cual, como les decía, podemos observar el número atómico, el nombre, el símbolo y la masa atómica, masa atómica, peso atómico, pero les he mencionado varias de las ocasiones, es masa atómica, ¿sí? No peso atómico. Bueno, esto es lo que les decía, que el ordenamiento de los 118 elementos, ¿verdad? Se da en relación a su número atómico, ¿sí? Aquí, el 1, ¿sí? Número atómico 1, estamos hablando del hidrógeno. Este es el que tiene menos protones y el que tiene más protones sería en tal caso el 118, que forma parte de ¿cómo decirlo? Los elementos más pesados, ¿de acuerdo? Porque tiene mayor masa atómica. Bien, al seguir leyendo, dice, cada elemento químico tiene un nombre. Algunos tienen nombres muy antiguos, pues se conocen desde hace mucho tiempo, como el oro, el hierro, el cobre. Hay otros elementos con nombres de dioses romanos, como helio, como Urano, que en tal caso sería uranio, ¿verdad? Y otros, dependiendo los científicos que los descubrieron, ¿sí? Por ejemplo, Curio viene de Curie, ¿sí? El fermio viene de Fermi y otros científicos importantes. Otros tienen que ver con el lugar de origen de los científicos, por ejemplo, Francio, Polonio, ahí mismo está indicando, ¿verdad?, de qué lugares son procedentes. También, ya les había mencionado, la relación de los símbolos. Ahora, solo voy a retroceder un poquito. Dice, algunos tienen nombres muy antiguos y se conocen desde hace mucho tiempo, ¿sí? Hago referencia a esto porque, como ustedes pueden observar en la tabla periódica, hay muchos que incluso nos están dando algunas iniciales de ellos, litio, berilio, por ejemplo, la C de carbono, N de nitrógeno, y esto es lo que nos están indicando y nos hacen identificarlos de una forma fácil. Pero me regreso al nombre precisamente porque oro, hierro, cobre, plata y otros más, que no será tan fácil identificarlos porque tienen símbolos diferentes a los nombres que tienen en la actualidad. Bien, continúo con la parte de los símbolos. Dice que los símbolos son abreviaturas de una o dos letras, basados en el nombre del elemento. Por ejemplo, como les acabo de mencionar, C para carbono, magnesio, C para carbono, Mg para magnesio. Y como les decía, algunos símbolos no concuerdan con los nombres. Y ahí es donde viene la parte interesante de todo esto. Fe es para hierro, Ne es para sodio, y eso se debe a que
fueron como descubiertos, no en un sentido microscópico o en un sentido sumamente pequeño, sino que fueron descubiertos algunas de sus propiedades y en ese momento les aportaron esos nombres, ¿sí? Por ejemplo, tenemos mercurio, ¿sí? Aquí tenemos Hg, que es hidragyrum, ¿sí? Que significa plata líquida. Es decir, algunos, por ejemplo, el sodio, ¿sí? Este es el sodio, tiene neal. Y aquí tenemos una pequeña tabla, que por cierto, ustedes la tienen en la página 101 también, de el nombre que tienen que tienen símbolo diferente. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos entonces, ¿cuáles son? Mercurio, plomo, oro, hidrógeno, mendelevio, yodo, polonio. De los que acabo de mencionar, algunos son antiguos y tienen un nombre muy parecido al que tienen algunos. Pero, por ejemplo, mercurio, como lo había mencionado, su símbolo es Hg. En tal caso, no se parece para nada al nombre de mercurio. ¿Pero por qué? Porque viene de hidrargyrum, como les había dicho, plata líquida, ¿sí? Plomo, pues más o menos se parece por la P, ¿verdad? Pero el nombre es plumbum. Plumbum significa plomo, ¿sí? Tenemos a oro, au, ¿sí? Porque aurum significa brillante amanecer en latín. En muchas palabras que tenemos en la actualidad, utilizamos el nombre de aurum, ¿sí? Por ejemplo, hay una bacteria que se llama Staphylococcus aureus, y aureus es por la coloración que tiene cuando se encuentra en una colonia de bacterias. Entonces, es precisamente por esa razón que se conoce como aureus, porque presenta un color amarillo. Tenemos hidrógeno, que viene de hydrogenium, significa formador de agua. Nombre griego, ¿verdad? Ya los griegos tenían la idea de que ¿cómo se llama? El agua contenía hidrógeno. Vean, Mendeleev, en honor a Dmitri Mendeleev, que es el creador de la última, ¿cómo se llama? No es que él haya creado la última versión, pero la mejor representación, ¿sí? De donde los actuales científicos han puesto también su aporte, ha sido Dmitri Mendeleev, ¿sí? Bien, voy a regresar un momento a la tabla de Mendeleev para que puedan observar lo que él propuso, ¿sí? Con la actual. Denme un momento y les comparto. Acá está. Vean, esta es la que propuso Dmitri Mendeleev, ¿sí? Y ustedes pueden observar cómo también tiene sus números romanos, la representación de los diferentes números romanos, y ahora sí pueden entender cuál es la razón por la cual en 8, ¿sí? En 8 romanos existe más de un grupo, y es porque tienen características muy diferentes, se pueden comportar en diferentes formas, ¿sí? Y todo va a depender de cuántos electrones estén compartiendo o cuántos electrones estén perdiendo, ¿sí? Debido a ello, es que, por ejemplo, existen nombres, por ejemplo, hierro, ¿sí?
El hierro puede tener cualquiera de dos nombres, ¿sí? Por ejemplo, se le puede llamar ferroso o se le puede llamar férrico. Va a depender de cómo esté trabajando con cuántos electrones esté compartiendo. ¿Sí? Tenemos el cobre también. Podemos tener algún cúprico o podemos llamarle cuproso. Esto, por el momento, no se preocupen, ¿sí? Es nomenclatura. Y nomenclatura, si no me equivoco, comenzamos a ver un poco de octavo grado. ¿De acuerdo? Así que por el momento nos vamos a aprender algunos, ¿cómo se llama? Compuestos, tal como el nombre lo vaya a dar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya casi, ya casi para finalizar, vamos a poner la siguiente parte. Y para finalizar, que es con nuestro ¿cómo se llama esta parte? Estrategia de enseñanza-aprendizaje. Página 101 del libro, tenemos un recuadro de repasa y en la página 103, también de su libro, tenemos otro bloque de repasa. ¿Sí? Entonces, eso sería lo que quedaría como estrategia de enseñanza-aprendizaje para que se pueda llevar a cabo. ¿De acuerdo? Bien. En el repaso de la izquierda es necesario utilizar la tabla periódica de la página 98 y 91. ¿De acuerdo? Muy bien. Dejo de compartir. Bien.